La democratización de la justicia fue una de las instancias principales y eje del discurso de Cristina Fernández de Kirchner en la inauguración de las sesiones ordinarias. El tema es cómo ponerlo en práctico y las repercusiones, por supuesto, que estas palabras han tenido en el ámbito político y judicial mismo. Nicolás Feuerman, buenas tardes. ¿Qué tal, María Belén? Muy buenas tardes, Adrián. Y es en ese marco, en el marco del proceso de democratización de la justicia que anunció la Presidenta de la Nación la semana pasada en el Congreso de la Nación, que el propio Ministro de Justicia, Julio Lac, recibió hoy en la sede del Ministerio a diferentes agrupaciones. Recibió la agrupación Justicia Legítima, que le vino a presentar a través de sus integrantes, a través de los diferentes jueces que la integran, distintas alternativas para poder llevar adelante de la forma más eficaz posible esta democratización. Estamos junto al Ministro Julio Lac. Ministro, gracias por recibirnos. ¿Nos puede explicar un poquito de qué se trató esta reunión? ¿Cuáles fueron las propuestas que se presentaron? Bueno, miembros de la Cámara de Casación Federal, de las Cámaras de Apelaciones de la Nación, miembros de los Tribunales Orales Federales, también jueces, magistrados, la Procuradora de la Nación, junto también a una de las personalidades más emblemáticas de la Argentina y del mundo, como Estela de Carlotto, presentaron hoy aquí en el Ministerio de Justicia las ideas principales de este espacio nuevo que ha nacido dentro del Poder Judicial, que es justicia legítima, y que tienen una conciencia profunda y clara con este desafío que planteó la Presidenta de la Nación de trabajar para una democratización de la justicia. Cuando hablamos de democratización de la justicia y cuando estos magistrados sostienen esta cuestión, es producto de que este poder en el año 83 obviamente no fue electo por el voto popular. Con el retorno democrático en la Argentina se eligió al Poder Ejecutivo, se eligieron los diputados y senadores del Poder Legislativo, pero los jueces y magistrados no fueron electos, digamos, ni fueron renovados. Por lo tanto, este poder, que tiene ese déficit democrático de origen aquí en todos los sistemas presidencialistas, como ocurre en el mundo, tiene que tener permanentemente una actitud de democratización, y esa actitud de democratización pasa por ejemplo, si se ha creado el Consejo de la Magistratura, como se creó aquí en el año 94, y tiene integrantes que son electos por las corporaciones, como son los jueces, los abogados, los académicos, para que no se convierta en un poder autogestionado, es saludable que los integrantes de estas corporaciones, los representantes, no lo elijan 200 o 300 jueces o 20.000 o 30.000 abogados, sino que lo elija el pueblo, porque partimos del concepto que el Poder Judicial no es ni de los jueces ni de los abogados. El Poder Judicial de la Nación es del pueblo. Por lo tanto, es absolutamente legítimo que se plantee esta participación ciudadana directa en la elección de los jueces y abogados y académicos y científicos que van a elegir luego a los jueces. Y es absolutamente constitucional. Se ha dicho que no lo es constitucional. El 114 de la Constitución establece que en el Consejo de la Magistratura, además de legisladores y representantes del Ejecutivo, tiene que haber jueces, abogados y académicos y científicos, pero no prohíbe que se haga por voto popular. Esto es una decisión de política legislativa, es decir, se sancionará una ley que habilitará la participación ciudadana en la elección de los jueces y de los abogados para llevar adelante el proceso de selección de jueces, no para elegir el juez que va a dictar una sentencia. Por lo tanto, nos parece que es absolutamente constitucional, como es constitucional también que se creen cámaras de casación, es decir, que se genere una tercera instancia en el fuero civil y comercial, administrativo, laboral en la Argentina, para que a la Corte Suprema de Justicia no le ingresen 11.000 causas por año, sino que le ingresen 100 causas, como analiza la Corte de Estados Unidos, por ejemplo, en donde la Corte pueda tener una visión directa y serena de los problemas trascendentes de justicia de la Argentina y no le lleguen una infinidad de recursos de arbitrariedad que distraen el tiempo de la Corte para cuestiones sustanciales. Y esto se puede resolver a nivel de cámaras de casación integradas por jueces. Por lo tanto, consideramos que estos dos proyectos, más otros más, que son el ingreso por concurso público al Poder Judicial, en donde todos estamos de acuerdo, tanto el oficialismo como la oposición, bueno, la posibilidad de que los jueces paguen los impuestos, como lo hace cualquier ciudadano, donde hay un consenso unánime también, incluso a nivel de la Corte, son temas que hoy Justicia Legítima nos planteó. Y también, previo a la reunión de Justicia
legítima tuvieron los representantes de la Comisión de Paz y Justicia de la Pastoral Social. Hoy algunos medios difundieron dura crítica de la Iglesia a la democratización, vieron a aclarar que de ninguna manera esta comisión se ha puesto en contra de la democratización de la justicia. Es más, en muchos conceptos coinciden absolutamente con nosotros. Por ejemplo, fortalecer el sistema judicial, en el punto 4, dice el documento de ellos, fortalecer el sistema judicial para que el sistema judicial no sea influenciado por las corporaciones económicas. O en el punto 8, que hablan de mayor transparencia en el Poder Judicial, o en el punto 9, que haya acceso público al servicio de justicia, o en otros puntos más que hablan de que los jueces es saludable que los jueces paguen impuestos como cualquier ciudadano. Por lo tanto, hoy este equipo de laicos, no son religiosos, de la Iglesia, que colaboran con la Iglesia, ha manifestado que de ninguna manera han hecho una posición cerril contra la democratización, sino que han hecho aportes, algunos que coinciden plenamente, otros que son aportes para el debate, y que quieren participar de la discusión esta interesante que se ha dado en Argentina sobre democratización, que se ha expandido a otros países, porque nos han llamado de países vecinos y de la UNASUR para ver de qué se trata esta cuestión, porque también es un tema, digamos, que se debate en toda Sudamérica. Ministro, lo dejo en contacto con María Belén Aramburu y Adrián Noria en los estudios de C5. Ministro Lac, muy buenas tardes, muy amable, ¿cómo le va? ¿Qué tal, María Belén? Un gusto escucharte. Bueno, igualmente. Bueno, le quería preguntar justamente por el tema del Consejo de la Magistratura. Por un lado, la presentación el día de hoy de parte de un legislador de un recurso de amparo, justamente había dicho la Presidenta en su discurso, en la inauguración de las sesiones ordinarias, que se dejasen de presentar tantos recursos de amparo, ¿no? A propósito también de otros temas, pero sí en el ámbito de lo que significa la aceleración de los temas que se presentan en sedes tribunalicias. Y por otra parte, en la composición del Consejo de la Magistratura, a ver, el voto popular elegiría a jueces y abogados. ¿Cambiaría en algo la composición del Consejo de la Magistratura? Porque también tiene un componente político en su integración con legisladores representantes de distintos partidos. Sí, en cuanto al número, eso aún no está definido. Sí. Lo que dice el 114 de la Constitución, que debe haber un equilibrio. En el Consejo de la Magistratura están los sectores electos por el voto popular, como son los diputados y senadores, en donde está la representación tanto de la mayoría como de la minoría parlamentaria, y también, obviamente, del Poder Ejecutivo, porque es un órgano que es electo por el voto popular. Del Poder Ejecutivo hay un solo integrante, del Congreso hay 6 representantes. Y también hay 6 representantes de las corporaciones. Lo que establece la Constitución es un equilibrio, que es lo que hay que respetar. Nada dice en cuanto al método de elección. Por eso nosotros consideramos que es absolutamente constitucional que por voto popular se elijan a los jueces, a los abogados y a los académicos. En cuanto al número definitivo, eso aún no está definido. En cuanto a la presentación de una cautelar, lamentablemente en Argentina se ha consolidado mal, ¿no? Una justicia cautelar, que es la justicia que se saca sin intervención de la otra parte, ¿no? Viene una persona, pide una medida cautelar para paralizar un acto, un proceso, y el juez le hace lugar y no le da intervención a la otra parte. Eso no es una justicia plena. Por eso las cautelares deberían ser para garantizar derechos constitucionales, pero los jueces deben aplicarlas restrictivamente, porque si no se desnaturaliza absolutamente el proceso judicial. Se toma solamente con la participación de una de las partes, la otra parte ni se entera que le han presentado una cautelar. Y por eso creemos que debe ser un remedio muy excepcional. Y en los países europeos y en casi todo el mundo se ha regulado las medidas cautelares para que no sean de la misma manera las cautelares entre particulares que ante el Estado. Esto ha trabajado muchísimo en Francia, especialmente, también en Italia, también en España, que tiene un régimen especial. Argentina no tiene un régimen especial y consideramos que es sumamente legítimo que el Estado la promueva. Ministro Lac, Noriega lo saluda, buenas tardes. Una pregunta que tiene que ver con los jueces. Usted dijo que los jueces deben pagar impuestos y esto está en el marco de la democratización de la justicia. ¿A partir de cuándo? ¿A partir de ahora o esto será retroactivo? Y también le pregunto sobre cómo quedará la figura de los jueces, como se denomina, garantistas, ¿no? Que va por allí de bruces contra lo que la sociedad a veces quiere, que es que los delincuentes terminen en la cárcel y purguen totalmente sus condenas. En cuanto al pago de los impuestos, la Presidenta ha dicho claramente que el Congreso ya cumplió con su tarea, ya estableció la obligatoriedad. Ahora es una cuestión que la Corte Suprema de Justicia aplica o no las normas ya sancionadas. La Corte lo debe definir. Ahí está la discusión si la medida correría para los jueces que están hoy en funciones
o no, si empezaría a correr solamente para los nuevos jueces, planteando que los jueces que están en funciones ya tienen el derecho adquirido al no pago. A nosotros nos parece lo más saludable es que sea para todos, tanto los nuevos como los que están en funciones, evitando la disminución del salario, obviamente, por la intangibilidad. Yo creo que hay posibilidades de diseñar un esquema que no altere la intangibilidad salarial que establece la Constitución, pero que también ponga a los jueces en igualdad de condiciones con cualquier trabajador que paga ganancias. Por otra, hay que ver que hay casos en donde los jueces tienen que sacar sentencias en contra de las personas que evaden el pago de ganancias. Entonces es paradójico que condenen a alguien por no pagar ganancias y quien condena no pague. Me parece que sería saludable para el prestigio del Poder Judicial que se pague. Y por otro lado, en cuanto a usted me decía la segunda pregunta. Sí, los jueces garantistas, ¿cómo quedarían posicionados? El garantismo y nosotros consideramos de que no debería haber diferencia entre el garantismo y la posibilidad de dictar condenas, ¿no? Porque, ¿qué es el garantismo? Es hacer cumplir las garantías que están en la Constitución. Claro. La Constitución establece en el primer capítulo derechos y garantías a los ciudadanos, que es una... Digamos, cuando se sancionó nuestra Constitución, como todas las constituciones de esa época, liberales, eran una reacción al absolutismo monárquico. Entonces, se preocupaban los constituyentes de dejar bien claro y precisos qué derechos tenían los ciudadanos y qué garantías para que no sean avasallados por los monarcas. Cumplir con esos derechos y garantías es una obligación de cualquier juez. Muchas veces se quiere descalificar al garantismo haciéndolo presentar como que es un movimiento de pensamiento jurídico que tolera cualquier cosa. No, lo que está haciendo el garantismo es defender los derechos suyos, nuestros, de toda la comunidad, ¿no? Que las garantías no se violen. Claro. Y creemos que es absolutamente compatible con una justicia que el que comete un delito castigue, sancione y eventualmente prive de la libertad. Claro, es un tema conceptual ese, que habría que dejar ese discernimiento, ¿no? Porque todos tienen que velar por las garantías, para eso son jueces, ¿no? Ministro, le agradecemos muchísimo este contacto con C5N. Bueno, muy gracias, amable. muy amable. Gracias a ustedes. Gracias, Nicolás Feuerman, también. Nos vamos.